Visualización interactiva de datos. Espero de verdad dar todo de mí para que no pierdan, digamos, como la pasión por este tema. Y bueno, les voy a empezar comentando. Mi nombre es Andrés Giraldo, como decía nuestro compañero, trabajo actualmente como desarrollador frontend en Facturedo. Esta es una empresa de financiamiento alternativo basada en factoring. Y mi experiencia con la visualización de datos es de hace tiempito. Les cuento que todo ha sido un camino paso a paso, algo muy experimental, pero he tenido la fortuna precisamente de ir evolucionando esas ideas de visualización y pues hasta llegar ahora a lo que les quiero exponer. La idea con esto es entonces mostrarles tres visualizaciones que he realizado basado en un marco, en una metodología para crear visualizaciones de datos interactivas efectivas. Y vamos entonces a comenzar. Bueno, primero hay que hablar de un elemento muy importante para los seres humanos, que es el elemento visual. Hay muchos estudios que muestran que las personas recibimos constantemente información del exterior y que un gran porcentaje de esa información es a través de sensaciones visuales o a través de su canal visual. Es por tanto muy relevante este elemento dentro de nuestra sociedad. Peter Gross, expresidente de Max Planck Society, decía que nosotros somos animales visuales guiados por imágenes, ¿sí? Y de hecho tiene mucho sentido, porque si ustedes se dan cuenta, LinkedIn, que basa su contenido en imágenes y video, pues fue comprada por nada más y nada menos que $1.000 millones de dólares, ¿sí? Muchos de sus usuarios, entonces, están allí por eso, porque hay un elemento visual del cual se están aprovechando. Y hay otro elemento que nos indica Rod Stewart, y es que cada una de las imágenes cuenta una historia, ¿sí? Entonces es allí donde aparecen áreas como la visualización de datos, encargada de trabajar con todas aquellas técnicas que nos permiten llevar información de la realidad hacia un universo visual, ¿sí? Un universo visual del cual no es tan reciente. De hecho, si nos vamos a la prehistoria, podemos encontrar que muchos de nuestros antepasados de la era paleolítica ya estaban haciendo cosas como estos, que son pinturas rupestres, ¿sí? Más o menos del 13.000 antes de Cristo, ¿sí? Entonces, aunque actualmente no es comprobado específicamente este tipo de imágenes para qué era que servían, me parece a mí que sí ya está estableciendo una conexión intrínseca con la humanidad y además con la historia del ser humano, ¿sí? Es allí donde luego empiezan a aparecer diferentes civilizaciones que desde su propia perspectiva empiezan a crear figuras como esta, que es un papiro de las minas, es un papiro egipcio. Puede decirse que este es el primer plano topográfico de la historia, y mire que es de 1150 a.C. Pasamos luego por mapamundis que ya se estaban haciendo en Babilonia por el año 600, una de las primeras descripciones cartográficas hechas en nuestra historia, y damos un salto grande hacia gráficas muy famosas como esta, ¿sí? La de Charles Minard, en el cual muchas personas están de acuerdo en que este es uno de los mapas estadísticos más importantes y relevantes, ¿sí? No solamente porque el ingeniero fue capaz de describir en un solo gráfico diferentes situaciones como ríos, como ciudades, sino también fue capaz, en el mismo mapa, de describir cómo fue la ruta que siguieron este batallón de ida y de vuelta, que la podemos ver de un color más oscurito, ¿cierto? También pudo constatar temas como el tiempo y el clima, ¿sí? Es decir, que en una sola visualización englobar toda
esa información, pues ya nos demuestra mucho de las capacidades que somos capaces nosotros los humanos de sintetizar información en una gráfica, ¿sí? Y quería mostrarles esta otra del doctor John Snow, un doctor inglés que se dio cuenta en una época, en 1854, en el que había un brote brutal del cólera, que posiblemente esto se estaba debiendo a ciertas bombas de agua, o a una bomba de agua, que estaba afectando a la comunidad. Muchos otros científicos opinaban lo contrario, pero lo que se le ocurrió fue colocar en una gráfica todos los casos que iban apareciendo de cólera y también tenía él dibujado en ese mapa cuáles eran las bombas de agua y se dio cuenta que muchos de esos casos, por no decir la mayoría, estaban cerca a una bomba de agua en el cual él se dio cuenta que existía una bacteria que estaba afectando a la población. Por tanto, con este argumento, con esta gráfica, fue a hablar para que clausuraran esa bomba de agua y finalmente fueron disminuyendo los casos de cólera, ¿sí? Luego, durante el siglo XX va apareciendo ya lo que es la computación y posteriormente da pie a que se empiecen a crear las primeras gráficas o visualizaciones interactivas, como esta de Becker y Cleveland, en el cual ellos lo describen en un paper muy interesante. Ya les digo. Bueno, un paper en el cual describían ciertas propiedades interactivas que se podían aprovechar utilizando sistemas computacionales. Y es allí entonces donde empiezan a aparecer diferentes metodologías que intentan conglomerar o más bien crear unas guías de diseño para las próximas visualizaciones interactivas que existan, ¿sí? Y más o menos 10 años después llegamos a este señor que es Ben Shneiderman, ¿sí? Yo me topé con esto mientras estaba creando unas visualizaciones y me di cuenta que muchas de las cosas que él decía en su paper se podían aplicar muy fácilmente, ¿sí? Y que de hecho él consta dentro del mismo paper que existía una forma de conglomerar todas aquellas guías de estilo en una sola que él llamó Visual Information Seeking Mantra, ¿cierto? En el cual él explica que existen diferentes metodologías de diseño, pero que según lo que él ha trabajado de visualizaciones interactivas, pudo constatar que se podía resumir en algo tan sencillo como esto, en 3 pasos que son Overview First, Zoom and Filter, then Details on Demand, ¿sí? De hecho, este texto en el paper lo escribe 10 veces, ¿sí? Y él comenta que él escribió eso una por cada vez en el cual comprobaba en cada uno de los proyectos que él hacía que efectivamente se cumplía o que podía simplemente con esos 3 pasos crear gráficas interactivas de alto calibre, ¿sí? Entonces, estamos hablando no solamente de gráficas interactivas que ya empezaba el usuario a interactuar con los elementos, sino también en que fueran efectivas, es decir, que cumplieran su propósito y aprovechar al máximo cada uno de esas opciones, ¿sí? Que nos permite, digamos, la computación y más aterrizado al caso de nosotros, un lenguaje de programación como Python, ¿sí? Por tanto, la charla que les estoy comentando se trata de un intento que yo tuve de aplicar este mantra a mis visualizaciones, ¿sí? ¿De qué se trata? Perdón. Es muy sencillo, es simplemente el primer paso, se trata de obtener una vista general de toda la colección, es decir, que su visualización permita desde un principio recoger la mayor información posible de lo que usted quiere expresar a través de los datos, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con permitir acercar y alejar, ¿sí?, aquellos elementos que son de su interés o aquellos que no son de su interés, alejarlos, ¿sí? Y además permitir filtrar la información, cosa que el usuario pueda navegar dentro de las diferentes opciones, no escuchando solamente una versión o una historia como las gráficas estáticas, sino creando
su propio discurso, es decir, que una sola gráfica sirva para crear muchísimas historias dependiendo del espectador y de los usos que se le dé. Y finalmente, es algo que es Details on Demand, es decir, que yo pueda también permitirle al usuario ir a el ítem exacto o al grupo de ítems que me permita de alguna manera obtener información de un punto específico, de un ítem específico, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? Listo. Ahora, les voy a hablar sobre la primera visualización de datos. ¿Todos ven bien ahí? Bueno, en un tiempo estuve trabajando para una compañía relativamente grande de mi región que ocupaba todo el departamento, ¿sí? Esta empresa constaba de diferentes oficinas distribuidas en todo el territorio y además de eso, cada una de esas oficinas tenía puntos de venta, ¿sí? El reto con esto era poder crear una visualización que sacara, digamos, de lo estático, que saliera de lo que ya se venía mostrando hacia gerencia, que ya eran gráficas que estaban, ya casi que el gerente no estaba prestando atención, ¿cierto? Entonces el reto era poder conglomerar dentro de una misma visualización información de ventas para diferentes subproductos, para diferentes oficinas, para diferentes puntos de ventas y para diferentes días del mes, en una sola visualización, ¿sí? Así que estuve trabajando en ello y salió este heatmap, ¿sí? En el cual es posible, como les digo, intentando aplicar el mantra que ya revisamos, desde un principio obtener una vista general de los datos, tanto de las oficinas como de los puntos de venta, ¿sí? En el cual desde la primera perspectiva se pueden obtener datos, lo que llaman también como insights, ¿sí? Súper rápido, ¿cierto? Es decir, yo puedo desde el principio darme cuenta que esta oficina es la que más vende, ¿cierto? Además, me puedo dar cuenta que la primera oficina está simplemente operando el 9, el 30 y el 31, ¿cierto? Y que además la oficina 18, el 2 y el 7 y el 28 no trabajó, pero eso tiene una razón de ser. Resulta que la primera oficina fue un intento de llevar esos subproductos al mercado online y tenían días de prueba, ¿cierto? Que eran sus primeros días del mes, ¿cierto? Eso es la primera oficina, mientras que la segunda pues no trabajó ese día. Mire que es muy sencillo, muy rápido, con un primer vistazo de tanta información, de tantas transacciones, yo empezar a ver información rápidamente, ¿sí? Además, puedo ver por el lado de los puntos de venta que hay un cluster, hay un grupo, digamos, o más bien tienden a reunirse en los datos hacia estos lados de acá con estos filtros que yo tengo allá arriba, ¿cierto? Entonces, bueno, ya hemos permitido hacer un overview. Ahora, ¿será posible luego crear diferentes filtros que el usuario pueda utilizar para navegar a través de las diferentes opciones? Sí, ¿cierto? Es decir, los nombres de estas oficinas y subproductos pues los cambié, ¿cierto? Para no tener inconvenientes con el tema de los datos de la empresa. Pero básicamente se comporta como cualquier otra empresa que tiene muchas oficinas con muchos puntos de venta, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver, navegando sobre los diferentes subproductos, diferentes opciones. Primero, puedo ver que al momento de filtrar los subproductos, esta escala está variando, ¿cierto? Dando a entender que hay subproductos que tienen un punto mayor de venta dentro del heatmap, ¿sí? Y que, por ejemplo, el subproducto 1 está muchísimo más lejos que subproductos como el 11, ¿cierto? Que a pesar de cuando yo analizo la gráfica desde un punto de vista proporcional a su propia escala, si yo lo analizo con respecto a otro subproducto como este, mire que el límite superior cambia drásticamente, ¿sí? Entonces son cosas de las cuales al momento de filtrar me voy dando cuenta cuáles son aquellos productos de mayor venta dentro de mi empresa, ¿sí? Además, puede empezar a ver otras cosas como que no solamente es el subproducto 1, sino el subproducto 2, en los cuales el día 5, el día 12, el día 19 y el día 26 son aquellos días en los cuales tenemos una mayor cantidad de ventas, ¿sí? ¿Por qué? Nos dimos cuenta luego que eran viernes, ¿sí? Y que la empresa
ese era el día en el que tenía un mayor número de ventas en todos los subproductos que estaba ofreciendo, ¿sí? Además, dentro de ese mismo análisis de filtrado, yo puedo también empezar a ver cosas como estas. Si yo tuviese todo el filtro acomodado, puedo ver que por aquí existe algo que es un dato atípico. ¿Sí lo ven allí? Entonces, uno podría empezar a preguntarse, seguramente que ese dato atípico corresponde a un punto de venta que pertenece a la oficina de mayor venta o, es decir, a la oficina 1, ¿sí? Entonces, es donde empiezan a aparecer las otras cosas como el Details on Demand, ¿cierto? Tercer paso. Aquí yo también es posible la opción de hacer zoom. Espérame yo. Puedo hacer zoom hacia cada uno de estos datos, ¿sí? Si lo requiriera. Y como decíamos, tenemos información de un dato que es atípico. Yo lo encuentro. ¿Ya se me pasó? Lo ven ustedes mejor ahí que yo. Ah, vea, perdón. Entonces podemos ver lo siguiente. Puedo ver los detalles específicos de ese punto de venta y vemos que pertenece a la oficina 16, ¿cierto? En el cual a mí pues me sorprende que la oficina 16 pues sí tiene ventas, pero pues yo esperaría que la 1. Lo que pasa, luego lo que nos enteramos fue que sí, o sea, existen oficinas que agrupan diferentes puntos de ventas, pero hay una zona, es decir, hay una oficina o una gran zona en el cual solamente existe un único punto de venta, ¿sí? Entonces, ya sea porque es un pueblo o un corregimiento, allá llegan absolutamente todas las personas del pueblo, ¿cierto? Entonces, como es un único punto de venta, mientras que en la oficina principal, ¿cierto? Que es la oficina 1, está distribuida las ventas en los diferentes puntos de la ciudad, allí pasa eso que tenemos solamente una oficina, un punto de venta para una oficina, ¿sí? Entonces, mire que son diferentes situaciones de las cuales yo, valiéndome de aquello como el mantra y permitiendo que el usuario tenga esas diferentes opciones, pues puedo empezar a descubrir cosas que anteriormente no descubría, ¿sí? Bueno, ¿todo bien hasta ahí? Listo. Bueno, resulta que, un paréntesis, estas gráficas, cada una digamos que fue aprovechando una librería diferente de Python. Esta, por ejemplo, es Convoke, ¿cierto? Esta tiene la última versión de Bokeh, si no estoy mal, es la 1.02, ¿cierto? De todas maneras, si alguno quisiera también detallar más en el código y eso, pues entonces me lo hacen saber o pueden visitar también en la página ahí, en el GitHub, ¿cierto? Toda la información, o ahorita también me pueden preguntar como quieran. Bueno, resulta que luego, explorando, empecé por el tema de que no me gustaban tanto las propagandas de YouTube, entonces empecé a usar Spotify, ¿cierto? Y luego porque no me gustaban las propagandas de Spotify, entonces decidí sí, meterme una cuenta premium, ¿cierto? Y andando por Spotify descubrí que existe una API a través de la cual Spotify brinda diferentes características de las canciones que uno tiene enlistadas dentro de la plataforma, ¿cierto? Entonces, pues me pareció muy curioso y entonces decidí empezar un poquito a explorar, ¿sí? Y entonces llegué a algo como esto que hice en Dash, no sé, espérame, que se pueda mirar bien. Y básicamente cada uno de esos puntos de allí pertenecen o significan una canción de la lista de las que a mí me gustan, ¿cierto? Allí pues hay de todo, de pronto acá haciendo un experimento suena por ahí una canción que no les gusta, lo siento, ¿cierto? Un reggaetón. Entonces, básicamente cada uno de estos puntos son canciones y desde el principio lo que quería hacer era explorar para los diferentes parámetros que Spotify me entrega para analizar, cómo se comportaban entre ellos mismos relacionándolos y cada uno por separado, ¿cierto? Entonces, resulta que empecé a mirar que Spotify tiene algo que son los audio features y empiezan a ver
diferentes parámetros como la danzabilidad, ¿cierto? ¿Qué tan bailable es esa canción? ¿Qué tanta energía se proyecta? ¿En qué nota musical está? ¿Qué tanto ruido, por decirlo así, o volumen tiene esa canción? ¿Qué tanto hablan en la canción? ¿Cierto? ¿Qué tan acústica es? ¿Qué tan instrumental? ¿Sí? Si se escuchan voces en vivo, si la canción es triste, es tirando hacia algo como más bien happy, ¿cierto? Como de relax, o si es más tirando como a enojo, ¿sí? Y cosas ya sencillas como el tiempo en el que está la canción, la duración. Entonces, yo dije, bueno, pues interesante empezar a buscar relaciones entre aquellas. Entonces, descubrí que existe una relación interesante entre la variable loudness y la variable energía, ¿cierto? Que lo que hice fue colocar desde un inicio, para empezar con el mantra, con el overview, ¿sí? En este tipo de gráficas recomiendan colocar la relación de características que entreguen la mejor dispersión de los datos, ¿cierto? Es decir, que no vaya usted a tener los datos súper conglomerados del cual usted desde el inicio no tenga como mucha información para subtraer, ¿cierto? Entonces, ya son diferentes las cosas que yo puedo hacer acá, ¿cierto? Por ejemplo, una de las primeras cosas es analizar cada una de las variables por separado y yo puedo ver que, por ejemplo, en la mayoría de las canciones que son más o menos unas 1300 canciones las que están acá, ¿cierto? Tienen una energía, ¿cierto? Con, digamos, una distribución más tirada a la derecha, es decir, que en su mayoría me gustan canciones más bien como ruidosas, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, esta distribución, me gustan también de la mitad para adelante en términos de la energía, ¿sí? En el modo vemos que está muy equilibrado, de pronto tira un poquito más a hacer canciones más bien alegres, ¿cierto? Pero de igual manera también de las otras. Y así podría yo ir analizando cada una de ellas. Por ejemplo, no me gusta mucho aquellas canciones que hablan mucho en ellas, ¿cierto? Entonces por eso está tirado tan a la izquierda. Pero también puedo empezar a hacer relaciones entre la misma variable. Es decir, si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es la canción más enérgica dentro de mi lista, ojalá no vaya a salir algo. Entonces puedo utilizar o valerme de esas otras herramientas como no solamente el filter, sino también hacer zoom, ¿cierto? Espérame. Desde acá. Puedo ver que esta sería la más enérgica. Tararán. Bueno, eso que sí. Mi, co Mi corazón encantado, es de Dragon Ball. Entonces, esa según Spotify es la canción más enérgica que yo tengo. ¿Listo? Pues así mismo podría yo mirar, por ejemplo, cuál es la menos enérgica, ¿cierto? Según Spotify, bueno, es una de Chopin, si no estoy mal salió. Pues sí, no es que sea muy enérgica, que digamos, ¿cierto? Y así mismo puedo empezar a hacer yo con cada una de las propiedades que tengo acá, ¿sí? De hecho, por ejemplo, miremos cuál sería la canción más bailable que yo tendría aquí. Yo creo que me voy a arrepentir de mostrar todo esto después. Bueno, pues a ver. Si no me gusta, entonces que no es mía. Muestre a ver. Ah, bueno, no ha actualizado todavía la imagen, pero es una que se llama Que se vaya el amor de Lisandro Mesa, ¿cierto? De hecho, yo por acá puedo darle play. ¿No sé si escuchan? Bueno, si quieren, bailan ahí. No mentiras. Entonces, mire que puedo dentro de toda esta gráfica, no solamente, como les decía, ver, digamos, de forma general cada uno de esos puntos, sino también un filtrado para entender cómo se comportan cada una de las variables, ya sean con ellas mismas o con otras, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, no sé, aquí mirando un poco, podríamos ver que aquí no es que exista una relación
muy directa, ¿cierto? O por ejemplo, entre loudness y energía, sí, ¿cierto? Este valor de loudness es medido de manera relativa, es decir, hace referencia como a la amplitud de onda, o más bien sí al volumen, pero si ustedes se fijan están con números negativos, ¿cierto? Esto es porque después del -1 decibel empieza a hacer algo que es como el peak, es decir, ya es demasiado fuerte. De hecho, Spotify lo que hace es que cuando uno va a subir una canción allá a la plataforma, él, para hacer lo más justo posible, lo que hace es nivelar todos como al mismo volumen, ¿cierto? Cosa de que no vaya a ser que una canción, por tener más volumen, vaya a gustar más, ¿cierto? Es la idea, digamos. Bueno, y finalmente, bueno, esta gráfica, esto fue hecho con Dash, ¿cierto? De hecho, es lo último que he estado trabajando, me ha parecido muy bueno, ¿cierto? Muy práctico sobre todo, ¿sí? Y finalmente, empecé como a estar interesado en una temática que está afectando mucho nuestro país, y es el tema de los líderes sociales que están siendo asesinados, ¿sí? Por tanto, lo que decidí hacer para informarme un poco más de lo que estaba pasando era obtener por mí mismo, o más bien buscar diferentes datasets que me entregaran información acerca de qué estaba pasando con esos líderes sociales, ¿cierto? Actualmente, digamos, en el ejemplo que estoy haciendo hay 350, eso por supuesto que no es el número real de las cifras reales, ¿cierto? Esas son oficiales, pero pues demuestran un poquito, digamos, cierta tendencia. Desde acá, desde Folium, que es la librería que estoy utilizando de Python para crear estos mapas interactivos de manera muy sencilla, estoy permitiendo desde un principio, como les digo, hacer el overview, ¿sí? Es decir, yo puedo identificar aquellas zonas como el Valle del Cauca, ¿cierto? Como Nariño. Tenemos norte de Santander, ¿sí? Desde un principio puedo identificar zonas que son conflictivas, Antioquia, ¿cierto? Y me puse a buscar un poco sobre estas zonas, qué significaban para nuestro territorio, o más bien, qué otra problemática existía, y descubrí que varias de estas zonas, Nariño y estas otras zonas, norte de Santander, estaban muy relacionadas con el tema de los cultivos ilícitos. De hecho, entre ellas agrupan más o menos un 60% de los cultivos ilícitos. Así que empecé a encontrar como estas coincidencias, ¿sí? Y buscando dentro de los mismos puntos, puedo entender que existen, digamos, diferentes problemáticas que están afectando a nuestra sociedad, y podemos visualizar en una gráfica como esta, para cada uno de esos puntos, el nombre de la persona, la fecha, el lugar, la ocupación que tenía y las posibles causas por las que fue asesinado. Esto es de una base de datos, digamos, oficial del gobierno. Y leyendo las historias se da uno cuenta que existe esa relación, ¿sí? También, digamos, acá es posible hacer el filtrado de información y darnos cuenta, por ejemplo, cómo fue evolucionando desde el 2016, donde aparentemente eran casos aislados, se fue volviendo más o menos algo, digamos, más selectivo, o por decirlo así, empieza a tener ciertas correlaciones con otra información, ¿sí? Básicamente la idea con esto era comentarles un poquito, ¿cierto?, de que Python tiene diferentes herramientas, widgets, desde sus diferentes librerías de visualización interactiva de datos, para aplicar metodologías tan relevantes que me parecieron con la que me encontré, como la de Snyderman, ¿sí? Entonces, la invitación es a que estas gráficas que tal vez están trabajando, si son estáticas, las salgan interactivas primero, ¿cierto? Y si estas gráficas interactivas, digamos que ustedes pueden aplicar metodologías como esta, inténtenlo,
¿sí? Porque puede empezar a aparecer información relevante que pues ya sea para sus empresas o ya sea algo personal en lo cual ustedes trabajen, pues darán resultados, darán fruto. Por ejemplo, con el tema de Spotify, pues descubrí, ¿cierto?, que dentro de mis gustos personales está más canciones que tengan una energía mayor, ¿cierto? Entonces, pues yo actualmente, digamos, estoy con una banda de rock y pues hay dos canciones que he compuesto que he tendido, digamos, como hacia eso. ¿Por qué? Porque es algo que me gusta, entonces es algo para uno descubrirse también uno mismo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Finalmente, les quería aquí como relacionar estos tres recursos que me parecieron muy interesantes, ¿cierto? Al momento de crear sus visualizaciones. Uno es Visualization Analysis and Design de Truthful Art y uno de Edward Tufte, Beautiful Evidence, ¿sí? La portada no es que no haya descargado bien, sino que es así. Listo, eso es. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias Andrés. Muy interesante tu playlist de Spotify. Lo puedes compartir en algún momento. Ok, vamos a tener 5 minutos de preguntas. El que quiera, por favor, levante la mano. Le hacemos llegar por acá. Bueno, gracias por tu charla. ¿Te puedes comparar Dash con Boca? Ok. Les cuento que yo migré a Dash desde Plotly. Primero, digamos, comparado con Plotly, yo efectivamente me quedaría con Dash, ¿cierto? En cuanto a que ya existen muchos recursos, por decirlo así, ya hechos, muchos widgets de los cuales me puedo valer y me permiten, digamos, enfocarme un poco mejor en pensar cuál es la gráfica que quiero entregarle a mi usuario final y eso, ¿cierto? Ahora, comparado con Bokeh, yo esta primera visualización que había hecho de subproductos la había hecho con una versión muy antigua de Bokeh. Bokeh me parece que tiene algo muy interesante, muy importante, y es que usted mismo puede escribir como su propio JavaScript, ¿cierto? Dentro de las mismas gráficas que están haciendo, y eso le entrega mucho poder, ¿cierto? Entonces, actualmente, yo diría que de Bokeh a Dash, dependiendo del proyecto, pero yo me inclinaría un poco para Dash, ¿cierto? Interactuar con Dash porque sé que ahorita le están metiendo mucho el ánimo a esta librería y ver qué tiene. Y si no, pues entonces empezaría a mirar otros recursos como Bokeh. Pero en últimas, para sintetizar, ambas plataformas son muy potentes, tienen diferentes widgets muy útiles para las gráficas que usted necesite. Yo diría, no me quedaría con una solamente, pero primeramente evaluaría Dash, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Buenas, amigo, una pregunta. Sí. ¿El comportamiento lo estableciste por inspección o utilizaste algún índice de correlación? Ay, me perdí. ¿El comportamiento de qué, perdón? Ok. Tú hablabas de un comportamiento que mostrabas a los usuarios. Entonces, la idea es si eso lo tomaste por inspección o utilizaste algún índice de correlación. O sea, normalmente se plantea el de Pearson, que es donde tú determinas a partir de la media el porcentaje de aceptación y de correlación, y basado en eso se toma como información útil para un proceso. Ok, pero hablamos, por ejemplo, de la gráfica de Spotify, Sí, donde pero por había eso, una ¿en qué correlación. te basaste para llegar a, digamos que al comportamiento, o tomaste puntualmente, como tú lo mencionaste, el brillo de la canción, de pronto, o sea, Ah. fue a nivel visual? Ok, ok. Bueno,
Voy a ver si con esto respondo tu pregunta. En la parte del overview, en la gráfica de Spotify, al momento de seleccionar cuáles eran aquellos parámetros que iban a entregar la mejor dispersión, me basé mucho en que desde el principio pudiese también mostrar las dos variables, digamos que más se asemejaban o más tenían cierta inclinación hacia mis gustos. Es decir, yo, por ejemplo, en la variable loudness, que la mayoría de mis canciones tienen un nivel muy alto, ¿cierto? Al igual que en la energía, decidí que desde el principio colocar aquellos dos parámetros iba como a evidenciar un poco más mis gustos, ¿sí? Ahora, es posible yo analizar, digamos, hacer una matriz de correlación, digamos, por decirlo así, entre cada uno de los elementos de estos parámetros y elegir cuál es la que mayor tiene correlación y elegir esas, digamos, como desde un principio, ¿sí? Eso es, diría yo, que es más una heurística suya como desarrollador o dependiendo hacia qué usuario quisiera, digamos, como perfilar esa visualización. Otra heurística podría ser, por ejemplo, en la que de manera visual usted vea, digamos, la mayor dispersión de los datos, ¿sí? Pero pues es como eso, yo me basé, digamos, en eso. ¿Sí respondí la pregunta? No, pues no estoy muy familiarizado con el tema de inspección, pero pues ahorita si quieres lo podemos charlar, ¿sí? Vale. Última pregunta. Uy, por acá ya había alzado alguien la mano. Acá atrás. ¿Acá? ¿Quién? Hola, veo que estás cargando tus gráficas desde un localhost, entonces me gustaría saber qué librería o framework estás usando para crear la aplicación web. Sí, perfecto. Yo estoy utilizando Flask, ¿sí? Me ha parecido a mí súper versátil para todo lo que he querido hacer, inclusive pues estas diferentes librerías de las cuales estoy creando las visualizaciones permiten exportar, digamos, dentro de su propio servicio cada una de las gráficas, pero Flask permite, de pronto otros también, pero pues yo de lo que he probado de Flask, me permite que cada una de estas visualizaciones se exporten como un objeto que luego pueda incluir allí en el HTML, ¿cierto? Entonces digamos que tengo inclusive el mismo Dash, que sirve, digamos, como servicio también de Flask, permite una integración fácil y directa para servir no solamente la aplicación, sino también la gráfica específica que tengo yo de Dash. Entonces, me ha parecido a mí que Flask es muy versátil para todo este tema de la librería de visualización interactiva en Python, ¿sí?